porque les va a decir que vuelva a empezar el programa. ¿Ya? María, bueno, estamos hoy día en el programa Protesta estamos La Voz de los Trabajadores, de las y los trabajadores por voz propia, con dos dirigentes sindicales, Camila Reyes, que es dirigente de la Asociación de Funcionarios de la Seremi Salud de la Quinta Región, que es parte de la FENFUSAP, que es la Federación de los Trabajadores de la Autoridad Sanitaria, y también con Jorge Murúa, quien es dirigente de la Confederación de Trabajadores Metalúrgicos Contramet, dirigente provincial de la CUT provincial Chacabuco y también de la CUT nacional. Bueno, con estos dos compañeros dirigentes, con Camila y con Jorge, vamos a desarrollar esta tercera jornada del programa Por Voz Propia, la voz de las y los trabajadores por nueva constitución y nuevo Estado. Bueno, a ellos les damos la bienvenida. Esperamos que sean 90 minutos donde se puedan dar a conocer la opinión sobre distintos temas que son relevantes en el Chile de hoy, particularmente sobre el proceso constituyente y sobre algunos contenidos que debe contener la nueva constitución. Para partir esta conversación, este diálogo, intercambio de opiniones, en el mes de septiembre se celebran grandes fechas. Está el 4 de septiembre de 1970, la fecha fatídica del 11 de septiembre del año 73. Está también la muerte del presidente Allende a propósito del golpe de Estado, pero también está el 18 de septiembre, que se conmemoran los 210 años de la independencia de Chile. Luis Emilio Recabarren, él aprovechó todas las veces que pudo hacerlo y cuestionar alrededor del centenario, alrededor de 1910, cuestionar cuáles eran los avances y los logros que tenía el pueblo chileno, los trabajadores, respecto a los primeros años de la independencia. Y esa pregunta hoy día sigue vigente, estamos a 210 años, y por eso es importante preguntarle a Camila y a Jorge cómo se ve esto de la independencia de Chile. Salvador Allende, en un famoso discurso del 4 de septiembre de 1970, nos habló de la segunda independencia económica de Chile. O sea, hay de parte de los luchadores de izquierda, de nuestros referentes como Recabarren, como Salvador Allende, hay una idea de que esta independencia, digamos, no es completa, no se ha alcanzado plenamente. Entonces, bueno, es un tema que es interesante poder, a propósito de septiembre, y enlazando todo lo que se ha mencionado, que se dé una opinión desde el mundo de los trabajadores. Entonces partiríamos con Jorge, que exprese, digamos, su visión de esta independencia de Chile. ¿Ya? Adelante, Jorge. Gracias, compañeros. Buenos días a todos, a todas. Compañera Camila, compañero Raúl y compañera Maitesa. Gracias por la invitación. Primero, recordar que de Recabarren no solamente está la opinión del 18 de septiembre, yo creo que Recabarren es una figura que nos entregó una guía de acción, cómo desde el mundo de los trabajadores podemos cambiar incluso el mundo entero si somos capaces de unirnos. Y en ese sentido también sentó las bases de lo que es el sindicalismo en Chile, sindicalismo que se fue fortaleciendo camino a camino hasta llegar a esta unidad popular con Salvador Allende a la cabeza. Y respecto a la independencia de Chile, que efectivamente hasta el día de hoy discutimos de cuál independencia hablamos, si solamente de territorial, para que sigan dominando las mismas élites que en su minuto se disputó el territorio con el Reino de España, o bien es la independencia también y la soberanía del pueblo chileno, que son cosas distintas y que Recabarren nos enseñaba. Una de las cosas que yo creo que cuando uno lee que celebramos el 18 y la opinión de Recabarren, es cuando hace también memoria y para todos nosotros y nosotras que en este país la esclavitud fue legal. O sea, en este país era legal tener esclavos. O sea, por lo tanto, cuando se deroga la esclavitud en Chile, ya existiendo como república, lo que ocurre es que en realidad los hijos que nacían de los esclavos eran los que nacían libres, pero sus padres seguían siendo esclavos de otros chilenos, que por supuesto tenían otra posición económica igual que hoy día.
Por lo tanto, esa intencionalidad de la oligarquía chilena de poner, de traspasar, es como le ocurre a quienes dominan, por ejemplo, los elefantes, que siempre le ponen una cadena en los pies. Y todos sabemos que el elefante tiene la fuerza y la capacidad de romper esa cadena y ser libre. Pero desde chiquitito le van formando que no puede romper esa cadena y el elefante no se atreve a romperla. Bueno, lo que hicieron con todos los chilenos y chilenas con esta independencia de territorial es justamente eso, pues, dejar libre a los hijos, y los hijos, ¿qué es lo que vieron? A sus padres siendo esclavos. Entonces tampoco tenían un referente de una libertad, de una república o de una revolución, como hubiera sido en un principio, en la cual todos eran libres, y no una parte de los chilenos y chilenas. Entonces, en ese sentido, la oligarquía chilena siempre ha tenido esa idea de mantenernos en una esclavitud disfrazada muchas veces, pero el origen de la clase trabajadora chilena fue la esclavitud. Entonces, por eso es que hasta el día de hoy vemos algunas actitudes, incluso de compañeros y compañeras equivocados de la clase obrera, que creen que tienen que poner sus hijos a disposición del patrón de fondo y que su único fin en la vida es servirle a ese patrón. Lamentablemente todavía existe ese tipo de cultura, aunque claro, tiene la posibilidad de ir a votar y todos van a votar como dice el patrón y todo lo que conocemos, cómo se mueve el latifundio en Chile. Por lo tanto, hay ahí un problema de origen que tiene nuestro país, que tiene que ver con la esclavitud y que felizmente el compañero Recabarren siempre tuvo la gallardía de denunciarlo en las peores condiciones. Hay que entender que el compañero también, su lucha, tanto primero sindical, también provenía de un partido democrático, pero después que forma y conoce que hay una alternativa distinta al capitalismo, se pone a disposición de la lucha por el socialismo. Y en ese camino, entonces, de liberación, es que, bueno, se junte con otros camaradas y constituyen lo que se conoció la Federación Obrera de Chile, y a partir de ahí, luego de eso, el Partido Obrero Socialista, que más tarde se convirtió en el Partido Comunista de Chile. Entonces, ese origen también de nuestra clase, que ya no estamos pasando de 1800 a 1910, o sea, en esos 100 años, a los trabajadores les ha costado mucho, y a las trabajadoras también, liberarse de esa famosa independencia que hasta el día de hoy no conseguimos. Y muy bien lo dice Allende también, eso es parte también de la historia de los 50 años, cuando Allende se compromete a avanzar a una segunda independencia y se refiere específicamente a la independencia económica, y en eso hoy día vuelve a darnos una oportunidad. El pueblo chileno se ha dado en las calles la posibilidad de avanzar en ese camino de esa independencia, porque hoy día ustedes ven que cualquier cosa que intentemos desde Chile, no sé, por nacionalizar el agua, el cobre, incluso las forestales, todo lo que tenga que ver con los recursos naturales, tendría implicancia que en realidad no tenemos la independencia para hacerlo, porque se nos caerían el imperio encima y todos los tratados de libre comercio que están vigentes, y que también está en duda si efectivamente este proceso constituyente va a permitir que nosotros declaremos esa segunda independencia. Una cuestión que está todo ahí en veremos, pero cuando un pueblo toma una decisión, y una decisión informada y consciente sobre todo, porque la conciencia, una vez que se adquiere, ya no se puede derribar con falsas noticias, falsas ideas. Entonces, en ese sentido, yo creo que está vigente aún los escritos de Recabarren, hay que ponerlos siempre en la mesa, porque efectivamente en este país de independencia solamente podemos hablar de una independencia territorial, de la tierra desde el punto de vista, pero la tierra tampoco le pertenece a todos y a todas. Entonces siempre nació con un vicio esta República de Chile, y ese vicio justamente porque nace vinculada también a un sistema económico, primero netamente latifundista. O sea, Chile logra recién en los años 40 pasar a una sociedad un poco de pequeña burguesía industrial, ya más asentada, con un Estado distinto, pero de ahí para atrás el desarrollo en Chile siempre fue decidido y siempre ha sido una característica por parte de la oligarquía chilena. Entonces, los trabajadores y las trabajadoras hemos sido masacrados durante la historia, hay miles de muertos, incluso no solamente chilenos, internacionales también, compañeros bolivianos, argentinos, de todos lados que vinieron a trabajar a Chile, sobre todo la explotación del salitre, no hay que olvidar la explotación del carbón. Esas eran las formas de
de trabajos masivos que existían en esos años y que la clase trabajadora pagó con sangre. O sea, esa es la lamentable historia y hay más de 80 masacres en Chile, que también es importante que este despertar de los chilenos también nos traiga el despertar de esa historia, o sea, conocer qué ha ocurrido a lo largo de estos 210 años en Chile. Eso te puedo decir, compañero. Muy bien, Jorge, muy pedagógica el trazado que hace el compañero, digamos, y nos llena de elementos, digamos, para mirar nuestro país. Bueno, Camila, la pregunta es la misma, digamos. Para ti, ¿qué representa esta celebración de esta Hola independencia? Raúl, Sí, hola, buenos días. Sí, buenos días Raúl, buenos días Jorge. Primero felicitar el tremendo aporte que dio Raúl, o sea, Jorge respecto de la historia de Chile. Es muy didáctico y... Espérense, estoy con retorno. Es muy didáctico lo que nos presenta Jorge. Efectivamente, eh, efectivamente el malestar que ha provocado la... Ay, estoy un poco nerviosa sí, no se por preocupe, digamos, el programa radial. sí, no se preocupe. Radial, Es un pero conversatorio, compañero. Conversar nomás. radial, pero frente a las cámaras. Sí. Bueno, yo tengo en la memoria que, que no se ha zanjado el tema de la vulneración de los derechos humanos, la vulneración eh, de, del, de la precariedad de los trabajadores. No me cabe la menor duda que, que somos un país inteligente, que eh, va a saber dirigir y aprender de los errores y y de, del maltrato eh, que ha sido llevado. Eh, Voy a mencionar un ejemplo que me gusta mencionar ejemplos concretos. Eh, Hace una semana conocí una mujer eh, presta a jubilarse y no eh, y tenía una precariedad de, de su trabajo enorme. Era barrendera del cementerio eh, y fue contratada por el PMG, o PMG parece que... y durante 20 años eh, había sido contratado por modalidad de trabajo de 3 meses, 3 meses, 3 meses. Y, y me llamó mucho la atención, o no tanto, pero me llamó la atención que se permitiera en Chile que esa precariedad de trabajo.
mm, existe, pero sin derecho a vacaciones, sin derecho a licencia médica, sin derecho a nada, durante más de 20 años. Y eso es aquí en la que va a la esclavitud, es abuso, es eh, no generar las condiciones necesarias para que una persona eh, tenga derechos. Y esos son ejemplos concretos que, que están a diario, están en permanente, eh, eh, en permanente eh, injusticia y, y que no obedecen a un país moderno, no obedecen a un país rico y por sobre todo no obedecen a un país como eh, de primer mundo. Em, y que hay y por otra parte eh, es, es, eh, es necesario que se garanticen los derechos de los recursos, que podamos, de los recursos eh, naturales, que podamos contar con ser dueños de los recursos naturales, ser dueños del... Actualmente no somos dueños del agua, de los bosques, de, del, y hemos perdido ser dueños del, del cobre. Le hemos ganado, sí, una batalla pequeña, pero le hemos ganado a Pascualama en un hecho inédito, eh, eh, que es el tema del litio. Pero, pero recursos naturales y esclavitud como que se mezclan, eh, y se mezclan y dan pie a que la libertad, eh, la libertad pase por ser, por ser, por el tener el valor de los recursos naturales. Eso es todo. Ya. Muy bien, compañera Camila. Estamos en el programa Por Voz Propia, las y los trabajadores por Nueva Constitución, Nuevo Estado. Y en esta primera tema que hemos abarcado, el tema de que somos libres, cuál es la independencia de Chile, cuál es el estado de situación al día de hoy, después de 200 años del pueblo, de los trabajadores. En la opinión que se ha vertido aquí, tanto por Jorge como por Camila, nos da una radiografía que permite comprender que las grandes injusticias y la pobreza siguen siendo predominantes en nuestro país, ¿no? Bueno, y también lo importante que es Recabarren como un referente esencial desde el punto de vista de los trabajadores para entender en forma histórica lo que es el movimiento de los trabajadores y del movimiento sindical. Bueno, el segundo tema que queremos tocar, a propósito del país nuevo que nos imaginamos, se habla de un nuevo modelo de desarrollo. Yo vi un foro de la Contramed donde estaba el presidente de Contramed, estaba el presidente de los industriales de Contramed y también estaba Daniel Jadwe, que fue invitado
un futuro candidato presidencial, digamos, a este foro. Pero el tema de la construcción del nuevo, ¿qué es el nuevo modelo de desarrollo? ¿Cómo se elabora? ¿Cuál es su objetivo? Es algo que hasta ahora aparece como en el mundo de la élite de nuestro país, de los grandes economistas, la gente que ha ido a estudiar a Europa, a Estados Unidos, y los trabajadores tienen mucho que decir sobre esta construcción, porque sobre sus hombros y sobre las trabajadoras, sobre sus hombros es posible construir este nuevo modelo de desarrollo. Entonces queremos hacerle esta pregunta a Jorge y a Camila. ¿Cuál es la opinión en torno a esta idea de un nuevo modelo de desarrollo? ¿Cómo se construye? ¿Cuál es su objetivo? Y cómo tienen que participar los trabajadores en esta idea. Jorge, tú tienes la palabra. Gracias, compañero. Un gran temazo porque si bien es cierto, tenemos un país que durante los años 90 y parte de la década del 2000 tuvo cierto empuje económico, ¿ya? En la cual los neoliberales se sintieron satisfechos y seguían impulsando más privatización, inclusive en ese periodo. Hoy día la realidad, cada vez que se acerca más las fechas de la jubilación de los trabajadores y trabajadoras por este nuevo sistema de AFP, creado también en dictadura, como se fue creado en la Constitución y cómo ha sido creado también el Código del Trabajo y cómo se privatizó, o sea, todo lo que proviene de la dictadura hoy día ya está teniendo graves consecuencias para el pueblo y los trabajadores. Y uno de ellos también se puede graficar, por ejemplo, en el cierre de la planta MAEX en San Antonio o bien en el cierre de la planta Carrascal de Induslever, o conocida hoy día como Unilever, ¿ya? Esos tienen un contexto y tienen una explicación que inclusive si uno analiza la antigua burguesía industrial que también defendió inclusive la derecha de este país, ese modelo de desarrollo de industrialización, porque partió con Pedro Aguirre Cerda en los años 40, cuando después del terremoto del año 39 era necesario levantar rápidamente industria en este país y no tener, o sea, en este país era muy difícil encontrar casas con alcantarillado, con agua potable. Todo este progreso lo decide también un Estado capitalista. ¿Ya? Y ese Estado capitalista de los años 40, también con impulsos desde la izquierda a través de este Frente Popular, logran que con Pedro Aguirre Cerda entonces se inaugure un proceso en Chile de industrialización y se crea la Corfo, institución que era solamente para atender la emergencia del terremoto en el año 39. La Corfo sigue después, se quedó para siempre. Hasta el día de hoy existe, claro que con otro rol, pero desde el año 40 en adelante, este país se transforma en una década, logramos tener capacidad de electricidad en todo el país. Se crearon grandes centrales, pero a la usanza capitalista, o sea, destruyendo, por supuesto, el medio ambiente, cosa que tenemos que tener en cuenta para el nuevo proceso. Entonces, en ese periodo, se crea, bueno, la Endesa, que es una empresa nacional de electricidad, hoy día privatizada, entregada a manos extranjeras, y bueno, y también teníamos el tema de se crearon las grandes también envases para el efecto de conservar también y tener a disposición el agua potable, tratar el agua potable, todas inversiones del Estado. La mayor siderúrgica de Latinoamérica fue instalada en Talcahuano, ¿ya? O sea, nosotros no dependíamos de la importación de ningún tipo de acero, ¿ya? Y eso que permitió que incluso permitía que la minería tuviera un auge porque ya las bolas de acero para poder moler todos estos minerales se construían en Chile y no era necesario comprarlo a tan alto costo en el extranjero. Inclusive lo curioso que nosotros hemos investigado, todo esto es una investigación que ha hecho la Confederación de la Industria, de los Trabajadores, ni siquiera del gran empresariado. Esta investigación nuestra, incluso yo estaba revisando cuando se conformó la central unitaria en el año 88, uno lee los postulados del primer pliego de los trabajadores y las trabajadoras cuando nuevamente surge la CUT, en plena, bueno, terminando ya la dictadura. Uno de los postulados de la CUT es el cambio económico y social para la estabilidad democrática. Y ahí están sentadas las bases desde los trabajadores y trabajadoras cómo debiera ser el proceso entonces de continuar con este
idea de segunda independencia económica que está vinculado al proceso de industrialización. Y ya entonces estamos hablando desde el año 88, 89 en adelante que la CUT tiene sentadas esas bases. Lo que hacemos con fuerza hoy día, porque hoy día tenemos un debate constitucional, es que efectivamente la Confederación de Trabajadores de la Industria le ha costado mucho encontrar economistas que estén disponibles a pensar distintos modelos de desarrollo. Incluso los más de izquierda se centran en la minería, un recurso agotable, ¿ya? Entonces, en ese sentido, nos ha costado mucho y hemos encontrado una fundación con sociólogos y economistas que sí tomaron este desafío y hoy día estamos construyendo un documento desde los trabajadores, por eso que hicimos este debate con el alcalde de Jadue y también con el representante de los empresarios metalúrgicos, la fundación y nosotros, en el sentido de, ahí a ellos les entregamos una propuesta por escrito de un primer avance. Nosotros tenemos que construir una propuesta que incluya todos estos debates, porque no solamente fue este foro, muy importante, porque también el compañero Jadue después tuvo una intervención en tolerancia cero y ahí también menciona el tema del desarrollo, pero hay una conceptualización de que en Chile es necesario un nuevo desarrollo. O sea, para tener salud de calidad, para tener una previsión de calidad, vivienda de calidad, educación de calidad, para financiar todo eso, que es la pregunta que siempre los hacen los economistas de derecha, para justamente financiar todo eso se requiere entonces que el Estado tenga esa capacidad de construir industrialización y no esta industria pesada de los años 60 o 50. No, estamos hablando de la industrialización moderna que hoy día tú puedes ir a Alemania y esas se conservan como museos, esa antigua estructura metalúrgica, sino que ahora esos espacios están siendo ocupados por la tecnología nueva. O sea, lo que nosotros pretendemos es que si vamos a traer tecnología acá, también seamos capaces de que los robots se construyan acá, ¿ya? Y eso entonces implica un nuevo modelo de desarrollo y teniendo más encima este país todos los recursos naturales necesarios para hacerlo, o sea, desde el descubrimiento del litio como una fuente también de energía, que hoy día los futuros automóviles van a requerir mucho litio, mucho cobre y todo eso está en Chile, por lo tanto, el Chile que queremos, el Chile que estamos pensando es el Chile de darle esa independencia a Chile, pero también con un respeto irrestricto al medio ambiente. Si nosotros nos seguimos al actual ritmo de explotación, de extractivismo, evidentemente que el capital, como no tiene patria, llevado una vez ya vaciado el cobre y todos los minerales extras que se roban, porque no es que se lo lleven, se lo roban, esos minerales que están siendo transformados en otros países, una vez que Chile ya se vacíe de esos minerales, evidentemente a esos capitalistas no les va a interesar quién después quede en el gobierno, porque ya no van a tener que explotar acá en Chile. Entonces, por eso es importante que nuestra mirada sea alargar la vida útil de esos recursos naturales, tener el respeto. No puede ser que porque se instale una minera termine matando un pueblo y la naturaleza que rodea a ese mineral. Entonces, ahí tenemos una mirada también nosotros que tiene que ser este proceso del Chile industrial sustentable con el medio ambiente. Y por último, en el último foro que hicimos, que dice relación con la soberanía alimentaria, porque tampoco tenemos soberanía alimentaria, siendo un país que antiguamente tenía productos propios. Hoy día ustedes saben el tema de las semillas, las patentes y todo lo que implica entonces esta captura incluso de las semillas que para poder plantar y después cosechar. Bueno, nosotros tuvimos en un foro, también es recomendable que se lo puedan ver, respecto con la Confederación Ranquín, que es la parte campesina que tiene la central, una de las organizaciones, y con la SOF, que es la parte. La SOF, los pendientes se organizan en sindicatos y también hay otra agrupación que la SOF, que son como microempresarios. Los países se consideran microempresarios y tienen una visión, ya desde ahí. Pero ellos nos entregaron datos muy relevantes para efectos de nuestra construcción, porque si uno lee la historia, cuando se llega a la reforma agraria, se llega también impulsado por el proceso de desarrollo inaugurado en los años 40, que le entrega herramientas y tecnología al campo. Y por eso es que el campesinado puede tener herramientas, que por eso se comprometieron también en la Unidad Popular. Hubo muchos proyectos para justamente entregarle al campesinado elementos industriales para darle más utilidad al campo. Acuérdense que la idea era que el campo ocupado tenía que ser para producir. Por lo tanto, de esa generación hoy día algo nos queda y también los compañeros están dispuestos justamente a hacer esta alianza de clase con nosotros, los industriales, porque se entiende que el avance de la industrialización también al campo tiene que llegar, ¿ya? Tiene que llegar con la tecnología y con toda la expertise que se necesita para sacarle provecho a nuestras tierras, pero también con el eje de cuidarlas. Y por otro lado,
lo que nos explicaba el compañero de la SOF era que el tema de ellos son los mayores distribuidores de alimentos en Chile. O sea, todas las semanas llegan 2,5 millones de personas a comprar la feria en Chile. Ni siquiera, ojalá los supermercados que decidieran tenerse esa cantidad de personas semanales. Y en ese sentido nos explica el compañero que el cuidado que deben tener también desde que se crea la cosecha, se siembra y se hace todo lo que es el proceso del alimento hasta que llegue usted a la feria a comprarlo, tiene que ser también con ellos. ¿Por qué? Porque ellos son los que educan en este caso a los trabajadores y al pueblo que van a comprar a las ferias, los educan en cómo alimentarse. ¿Por qué es necesario la soberanía alimentaria? Porque con una buena alimentación tú vas a requerir menos, en el futuro, menos hospitales, menos enfermedades podrían haber si nosotros fuéramos bien alimentados con un alimento saludable. Entonces, en ese sentido, el proyectar una sociedad distinta tiene que pasar con esos tres elementos: industrialización, respeto al medio ambiente y que tenga soberanía alimentaria, porque todo tiene que ir de la mano, para, como decíamos delante, una cadena. Entonces, esas son las propuestas que tenemos y que hemos seguido presentando. Estamos consiguiendo ahora un nuevo foro con algunos rectores también, porque queremos ver el tema académico, probablemente sea con algunos científicos, y finalizar con un cuarto foro con el tema internacional, porque nosotros también creemos que, ¿sabían ustedes que Ecuador, cuando estaba Rafael Correa, creó un lugar específico de estudios de tecnología, donde ellos inclusive tienen previsto en algún día de integración latinoamericana tener una alianza con Chile y traer sus especialistas para sacarle más provecho al cobre chileno? Ellos allá han estudiado nuestro cobre, cómo sacarle más provecho, nosotros no teníamos idea, ¿ya? Por eso es que estos gobiernos de derecha son tan nefastos, porque rompieron con el Mercosur, rompieron con toda esta alianza estratégica, porque nosotros tenemos que tener una mirada no solamente de lo nacional, tenemos que tener la integración. Nosotros, trabajadores, por definición, somos internacionalistas, entonces también nosotros vamos a enfocarnos en cómo hacemos la integración latinoamericana para sacarnos entre todos los países. No hay que recordar que el litio está en Bolivia, Argentina y Chile. O sea, no podemos tener solamente la mirada nuestra, tenemos que ver cómo en estos países generamos bloques integradores para efectos de potenciarnos, porque ya la Comunidad Europea existe como bloque económico, Estados Unidos un gigante, China otro, y India se está instalando. Entonces, este bloque latinoamericano también tiene posibilidades de ser una potencia grande económica y sacar de la pobreza a todos los trabajadores y trabajadoras. Eso puedo aportar, compañero. Gracias, compañero Jorge. Estamos en el programa Por Voz Propia, las y los trabajadores por nueva constitución, nuevo Estado. Compañera Camila, desde la mirada, usted que trabaja en el mundo de la salud, ¿ya? Y Jorge también tocó esto de la alimentación, la prevención, la salud. ¿Cómo mira usted el tema de este nuevo modelo de desarrollo para Chile? Bueno, dijo algo muy importante que tiene que ver con la alimentación. Recordemos eh, em, que si bien para Allende era importante medio litro de leche al día para los niños menores de 15 años, hoy es muy importante la alimentación en cuanto a, a seguridad alimentaria, a seguridad alimentaria y no y, y a y a la alimentación sana y a la alimentación correcta, y que pareciera que la alimentación eh, fuera un lujo, fuera, fuera porque nos han llenado de propaganda, de, de, de como la fantasía que es una buena vida y de eslogan y de, y de, como así decirlo, de que es un estilo de vida eh, como eh, de, de
¿cómo se llama? De élite, pero yo me quería referir al tema en cuestión que tiene que ver con la nueva constitución. Y no hay que olvidar que la nueva constitución surge y es movilizada por 30 pesos. 30 pesos en el cual unos estudiantes saltaron el torniquete. Y me pienso que es muy importante la participación de los trabajadores, los estudiantes y la participación real que puedan tener las personas que dieron los ojos en este proceso. No hay que olvidar que personas que estaban insatisfechas producto del estilo de vida, producto de tener que pagar cuentas, de tener que estar endeudados, de tener que tener una vida precaria, saltaron el torniquete. Y eso hay que apoyar, y eso hay un tremendo desafío en poder organizar y ser parte de una estructura que pueda canalizar eh, esa, esa fuerza que tuvieron los chilenos. Yo el 17 de octubre asumí como dirigente con todo lo que eso significaba y como muy emocionante todo, pero fui víctima de la represión, de, de la represión fundamentalmente que me produjo un tema neurológico que traigo consigo, que no es solo que estaba de base, fundamentalmente, pero que es cuando que se hace notar cuando, cuando no lo preciso, pero cuando se hace notar cuando cuando me dificulta el habla, pero acá estoy. No pensé que me podía pasar esto, no pensé que me iba a dificultar el habla, pero es la razón por la que cientos de chilenos, miles de chilenos, dieron la lucha y tenemos que estar con ellos. No son necesariamente los de los partidos los que se vieron transgredidos los derechos humanos. Y me parece que hay que dar el espacio necesario para que así sea. Y no es casual que me cuesta hablar
yo creo que lo interpreto como que lo interpreto eh, como es la voz de los que no están, los que, la voz de los que les cuesta hablar, la voz de los que les cuesta eh, mirar y la voz de los que fueron mutilados. Em, Eso, creo que hay que dar el espacio a las minorías. Muy bien, compañera Camila, usted lo ha explicado muy claramente. Usted es una víctima de la agresión de las fuerzas policiales durante el estallido del 18 de octubre y que producto de esa agresión le trajo consecuencias en su salud, digamos, en su persona, y que usted lo grafica muy bien, digamos, es parte de muchas mujeres y hombres jóvenes que a partir del 18 de octubre han vivido una represión brutal, con muchas lesiones, violaciones de los derechos humanos. Y bueno, la idea de que usted estuviera presente también en este conversatorio era también tocar este tema, digamos, que es parte de la realidad y que también sabemos que no se acaba con lo que ha ocurrido, sino que es probable que nuevamente haya muchas más violaciones de derechos humanos en el tiempo futuro, ¿ya? Pero es importante escucharla y lo que usted nos ha relatado respecto a cómo usted se siente y, digamos, lo que nos dice sobre este punto, ¿no? Así que le agradezco sus palabras, digamos, porque son muy claras y muy gráficas, ¿ya? Muy importantes. Bueno, la compañera nos habló y entró en el tema de la represión, del plebiscito. Hemos hablado del nuevo modelo de desarrollo. Entonces, un tema relevante también es conocer un poquito las demandas actuales del movimiento sindical chileno, ¿ya? A través de esta crisis nos ha traído una gran cantidad de cesantes, hablamos de 3 millones de cesantes, pero también somos un país que no hemos acostumbrado a la mentira. O sea, cuando uno escucha las tasas de cesantía del INE, que sabemos que no son las tasas reales, es un convencionalismo creado desde la OIT, y que los trabajadores chilenos tenemos que comernos cada vez que nos dicen esta es la cesantía, pero sabemos que no es la cesantía real, y a veces hasta la propia organización sindical cae digamos, validando estas cifras, ¿ya? Porque desde el mundo de los trabajadores habría que tener la capacidad también de elaborar sus propias estadísticas de cesantía, digamos. Es un tema complejo, pero porque nos representa la realidad. También nos hemos acostumbrado a un país donde aproximadamente 4,8 millones de trabajadores cotizan, o sea, tienen un contrato legal, sea público o estatal, donde se les paga AFP o están inscritos en la AFP, tienen FONASA, algunos estarán en ISAPRE, la minoría, pero hay otra parte que es tan grande como la anterior, que no tiene un contrato, no tiene seguridad ni previsión social. Entonces, cuando uno de repente siente que el movimiento sindical organizado más bien tiende a hablar siempre como por los que están con un contrato, pero la organización sindical tiene que representar a todo el mundo de trabajadoras y trabajadores, con o sin contrato, con o sin previsión, si están o no están en FONASA y muchas cosas más. Entonces, en ese marco, compañero Murúa, ¿cuál es el papel de la CUT en este marco? Digamos, usted mencionó el año 89 con los primeros pliegos, el 2009 salió el Gran Pliego de Chile. Entonces, hay una sensación de que en este marco que estamos hoy día, también la central unitaria debiera sacar una voz potente y poder sintetizar
la demanda de los trabajadores chilenos frente a la nueva constitución, pero también frente a la realidad vigente que estamos palpando todos los días y que tiene que ver con lo que un poco yo les trataba de mencionar, de un mundo de trabajadores sin contrato, y eso se valida todos los días, ¿ya? Cuando el gobierno plantea todas estas medidas de apoyo, va dirigida a los que tienen contrato, pero una gran parte se queda sin nada porque no tiene cómo formalizar que es un trabajador. Entonces, digamos, la pregunta va, ¿cómo se ve el papel de la CUT para poder mejorar la voz y la representación de las demandas que tiene que lograr sintetizar de esta realidad que abarca, como decimos, 10 a 12 millones de trabajadores que existen hoy día en Chile? Compañero. Bueno, antes de intervenir y contestar la pregunta, quiero empatizar con compañera Camila, que su testimonio ha dado cuenta de que en este país a quienes se le ha entregado el uso exclusivo de la fuerza para otros fines que no es reprimir a un pueblo, hoy día se han convertido en una fuerza pública y de una policía política prácticamente, porque curiosamente cuando se trata del pueblo, esta policía ataca sin esmerar las consecuencias que genera, desde la muerte, desde las mutilaciones, desde los traumas. Pero por otro lado, cuando la derecha se moviliza, cuando saca los camiones, cuando es la derecha la que comete todos estos ilícitos, que incluso afectan a la población, miran para el lado y los cuidan. O sea, esta policía no puede seguir existiendo como está. Yo estaba viendo una de las medidas de Allende, y una de las medidas de Allende era desarmar el grupo móvil. O sea, no podía, es como que hoy día no puede seguir existiendo Fuerza Especial o el nombre nuevo que le pusieron. O sea, no puede seguir existiendo una fuerza militarizada dentro de Carabineros para controlar al pueblo. O sea, eso no, ya reviste otros caracteres y pareciera ser que ya estamos avanzando a una policía con caracteres fascistas. Ya, o sea, derechamente obedece a una política y una ideología en específico y no al Estado, y no lo que el Estado le entregó. Eso quería decir, compañero, y por supuesto solidarizar con Camila, porque es evidente que aquí los trabajadores y trabajadoras, todo, yo por eso mencionaba el tema de las masacres. Siempre que la clase trabajadora, todo lo que ha tenido y ha conquistado, siempre ha sido por lucha. Nadie le ha regalado nada. Inclusive su gobierno, que fue el gobierno de la Unidad Popular, miren lo que tuvo que enfrentar. Un boicot, tuvo que enfrentar una derecha obtusa, tuvo que enfrentar aliados que finalmente también representaron un poco los intereses del imperio. Ya, y en ese sentido, el rol de la democracia cristiana, hay que leer el libro de Mario Moros respecto de ese rol. Hay que leer mucho. ¿Por qué? Porque nosotros nosotros desde los trabajadores siempre hemos trabajado con Demócrata Cristiano, hemos trabajado con todos los partidos, incluso dentro de algunas organizaciones hay dirigentes incluso de la derecha, ya representando a trabajadores, pero esa capacidad que tenemos nosotros y eso también fue una definición de Luis Emilio Recabarren desde el inicio creo que por el 1919, por ahí algo planteó Recabarren desde el punto de la independencia que tenía que tener, porque las reuniones del POS eran con los mismos integrantes de la FOCH, entonces, ¿a quién convencemos si estamos aquí los convencidos? Algo así explicaba Recabarren, entonces habría que abrir la FOCH para ir a convencer a quienes no están convencidos. Bueno, la Central Unitaria de Trabajadores nace así, nace plural políticamente, pero siempre ha tenido una posición, una síntesis de lo que necesita el modelo. Y eso se ha construido a través de los pliegos que surgen de los congresos, principalmente, y son debatidos por todas las instancias internas de la CUT. Ahora hay que entender que la CUT también ha ido transformándose. Antes la CUT, muy pocos dirigentes, bueno, estábamos en dictadura, tuvieron esta reunión en Punta del Real que pudieron sacar una directiva. Pero posterior a eso, ya en democracia, o en la transición a la democracia que aún sigue, tenemos la dificultad de la elección universal. Siempre ha sido después del año, ya del 2000 en adelante, está fuerte la idea de la elección universal. Entonces la CUT hoy día ya está en ese tránsito, ya el último congreso ha ratificado que la elección va a ser universal, ya, o sea, cada trabajador un voto, y justo nos cae esta suerte de pandemia mundial, y también tuvimos que actualizar nuestros pliegos, o sea, pero desde el 2017, que es el último debate
del Congreso del 2017, el pliego en realidad sufre una síntesis de demanda, en la cual una de las principales ya es el cambio de la Constitución, porque todo intento de reforma, sea Código del Trabajo o sea por otras vías, siempre chocan con el Tribunal Constitucional, que protege como un candado esta Constitución, ¿ya? Por lo tanto, le cuesta hacer entender a los trabajadores en qué le afecta la Constitución, pero cuando nos acordamos de que hicimos grandes movilizaciones para poder tener una negociación colectiva ramal, supraempresa, se llegó al Tribunal Constitucional este artículo que se está reformando en el Código del Trabajo, y el Tribunal Constitucional dejó fuera todo tipo de negociación fuera de la empresa. O sea, el origen de este Código del Trabajo que hace José Piñera, después él se mofa en un libro que llama La Revolución Laboral en Chile. Él proyecta toda esta desgracia que vivimos los trabajadores hoy en día, ¿ya? O sea, la capacidad de negociación colectiva de los trabajadores. Primero, referirme que aquí, efectivamente, la CUT, principalmente desde el 2000, mucho antes, cuando ya el carbón empieza a extinguirse como un medio de producción en Chile, la CUT empieza y adopta también una representación de trabajadores eventuales, ¿ya? Y también hay sectores dentro de la CUT un poquito más elitistas que consideran que el trabajador es solo aquel formal. Y eso es un error de concepción de clase, lo cual nosotros consideramos que se permite todo tipo de organización, inclusive hasta la actual ley del Código del Trabajo permite la constitución de sindicatos eventuales o transitorios. Entonces, hay una federación, que es la Federación Eduardo Miño, que es la que hoy día está en un plan de justamente extender la vida sindical de aquellos trabajadores cesantes. Entonces, las CUT provinciales en todo el largo país tenemos un plan de constituir sindicatos de cesantes, de trabajadores cesantes. ¿Por qué? Porque como estamos en el debate constitucional, y yo lo decía antes, el nuevo desarrollo tiene que incorporar sí o sí un concepto de trabajo decente. Ese concepto de trabajo decente, o sea, el cierre de Unilever, que es una empresa histórica, podemos decir que hay 200, 400 o 600 trabajadores a lo largo de la historia, han tenido un pasar de un trabajo formal, de un sindicato que defienda los derechos, un sindicato que incluso tiene cabañas, tiene gimnasio, o sea, no es un sindicato industrial histórico, que hoy día la decisión del capitalista es irse y cerrar nomás, ¿ya? Eso no pasaría si esa empresa tuviera participación en el Estado, por ejemplo, y fuera una empresa mixta. No pasaría. Y ahí efectivamente es lo que tenemos que razonar. Si ahí se están yendo 200 trabajadores, más de 200, 270 trabajadores y trabajadoras, se están yendo a la informalidad. Porque no hay otra industria como esa que tenga la capacidad de pagar esos sueldos y de tener esa organización sindical. Esos trabajadores el día de mañana engrosan las filas de la cesantía. Así se ha ido destruyendo la industria. La industria llegó a representar el 20% del PIB nacional. Sepan ustedes que la industria reparte de todo lo que produce en capital, el 30% va destinado a remuneraciones. La minería que contrata menos gente, ¿ya? y subcontrata más, reparte el 12% de lo generado, y que pareciera ser un escándalo para el resto de los trabajadores, pero repartir el 12%. Ellos generan mucho más riqueza que la industria, pero la minería se lleva mucho más capital para afuera. Entonces, eso también es un cuestionamiento que inclusive hacen los mismos empresarios industriales hacia la minería, ¿ya? Por eso es que es importante que los trabajadores de la industria y la minería tengamos también espacios de debate y de unidad, porque estos temas también tenemos que abordarlos. Pero dicho eso, atingente a la pregunta, lo que creemos nosotros es que hay dos cifras que siempre se han ocultado, y yo creo que el 10% nos entregó un elemento. O sea, el 10% hablaba de 9 millones de personas que tenían posibilidad de retirar algún 20% de su fondo individual. O sea, estamos hablando que al menos 9 millones de trabajadores alguna vez han tenido un trabajo formal que les permita cotizar. Pero las cifras, que incluso ahora está pendiente este año, no se ha entregado, un trabajo que se encargó el año pasado, la Dirección del Trabajo con el INE, tienen que levantar la encuesta nacional, ENCLA, que es donde se dan los datos duros de sindicalización de trabajadores, cuántos están acá, allá, y cuánto es la fuerza laboral en Chile. Ese dato no se ha actualizado, entonces estamos trabajando con datos del 2014, y los datos del 2017 es una encuesta bien extraña, que en realidad no se enfoca
en lo histórico de la encuesta de la Dirección del Trabajo, sino que se enfoca en cuál es la percepción patronal de los sindicatos. O sea, una encuesta bien extraña. Pero lo que sí, efectivamente, la CUT, en términos de cifras, yéndonos a los porcentajes, la CUT representa también un bajo porcentaje de trabajadores sindicalizados. Muchos de los sindicatos están fuera de cualquier central, ¿ya? Se dice que la central, bueno, al menos los porcentajes de afiliación del mundo sindicalizado, algunas cifras la establecen en 20%, o sea, 20% de 5 millones de trabajadores formales. Por lo tanto, queda toda esta otra mitad informal de trabajadores. Por lo tanto, las cifras por las cuales se evalúa la CUT, que principalmente son de cuentas privadas o desde el Estado, hablan entonces de que la CUT representaría un tercio de ese 20, o sea, un 6% de los trabajadores formales. Y de los que negocian colectivamente, estamos hablando o sea, los que tienen la posibilidad de negociar con su empleador, también es una cifra muy baja. O sea, puede haber un 20% de sindicalización, pero de los que son capaces de negociar en Chile son muy pocos. No sobrepasan entre el 4 y el 5% del total de esos 5 millones. O sea, el empresariado está feliz del Código de Trabajo, de la Constitución, porque esto lo diseñó así José Piñera. Y ahora, y esto es más increíble aún, la gran empresa es la que tiene mayor tasa de sindicalización, y así va descendiendo, hasta llegar a la pequeña empresa, que es la que donde menos porcentaje de afiliados hay. Y hay un motivo, o sea, no solamente porque los trabajadores no quieran organizarse, no solamente porque aquí tú te organizas y te echan y te despiden. Aquí no hay derecho a la libertad sindical, ¿ya? Por lo tanto, es muy traumático formar organizaciones en Chile, porque yo siempre evalúo a los gobiernos, tanto la concertación, de la derecha o la nueva mayoría, con el tipo de relación laboral que queda una vez que sale. Y la verdad es que si necesitamos una constitución para garantizar ahí los derechos laborales, es porque ningún gobierno ha dado el ancho para restituir los derechos laborales que la dictadura nos quitó. O sea, el solo hecho de que tú no puedas negociar más allá de la empresa obliga a atomizar al movimiento sindical. La ley obliga a que el sindicato lleve hasta el nombre de la empresa. Tú no puedes tener un nombre distinto propio, salvo que sea interempresa. Pero el sindicato de empresas de establecimiento tiene que llegar, o sea, más encima el sindicato le hace propaganda a la empresa, a la marca. Y así está destinado por ley, y ningún gobierno democrático ha sido capaz de cambiar esto. Ahora, se excusan en no tener las mayorías, se excusan en el Tribunal Constitucional, pero sí, para efectos de, por ejemplo, para eliminar el binominal, sí, ahí había mayoría, ¿ya? Pero para justamente traerle los derechos a los trabajadores no lograron esa mayoría. Entonces es curioso, porque nosotros somos muy críticos de los 20 años de la concertación. Nosotros creemos que esos años de la concertación en realidad profundizaron el modelo y son culpables de la actual crisis y por lo tanto del estallido, y hoy día se quieren subir, digamos, el carro de la victoria, pero son ellos también culpables de este proceso, ¿ya? Y por eso es que el pliego de los trabajadores de la CUT se parece mucho al pliego original, porque en realidad no ha cambiado mucho en este país, ¿ya? Solamente lo que te mencioné, o sea, la CUT en algún minuto formó los parlamentos sociales y políticos para poder incluir a partidos importantes de los trabajadores que estaban fuera del Congreso, y así se rompe un poco y después se terminando el sistema binominal. Pero son esfuerzos que hemos hecho desde los trabajadores también, para efectos de ampliar la democracia. Y evidentemente ahora, también contarles que la CUT, en su último congreso de enero, decidió participar activamente en el proceso constituyente, no solamente con las demandas y todo lo que tenemos que ver después con lo que viene después del apruebo y la convención constitucional, es que la CUT tiene un comando nacional de trabajadores y trabajadoras. Y todos esos comandos están hoy día radicados en las CUT provinciales y zonales del país. Y por eso, bueno, por lo menos donde estoy yo radicado en la zona norte de Santiago, tenemos lo importante que tenemos ahí, que entre más abajo hay más unidad, incluso entre los distintos partidos con la CUT. Por ejemplo, en Quilicura hay un solo comando, y donde está la CUT, está los demócratas cristianos, el PC, el PRO, están todos en un solo comando, estamos todos juntos. Entonces, por eso es que el éxito de una caravana que hicimos, que recorrió la comuna, toda la gente salió a la calle. Entonces, todos nos unamos nosotros. Entonces, ahí abajo se entendió que si no vamos unidos en esta parada,
La derecha puede incluso torpedeando y conseguir su tercio que necesita para romper o mantener algunos privilegios o dejarlo para el siguiente debate. Entonces, la principal esfuerzo que está haciendo la central hoy día es el plebiscito. O sea, ahí es la madre de las batallas para nosotros, y siempre lo hemos dicho, la Constitución es la madre de las batallas de la clase trabajadora, y incluso hoy día estamos pendientes de que el CERVEL autorice a la CUT a tener apoderados, ¿ya? Para ir a defender el voto. ¿Ya? Ya sabemos que los partidos tienen siempre derecho a eso, pero ahora como nosotros armamos comando, como estamos incluso coordinados con todos los comandos de la oposición, estamos todos solicitando al CERVEL que autorice la CUT. ¿Por qué? Porque se ha dado una curiosidad, porque como está tan desprestigiada la política y en eso ha colaborado tanto la concertación como la derecha, la gente no quiere ir por un partido a defender el voto. Los socios de los sindicatos, si va la CUT abre la plataforma para ir de apoderados, van a ir por como comando a los trabajadores. Entonces vamos a tener los 90.000 apoderados que necesitamos en todo el país para cubrir las mesas, ¿ya? Junto con los partidos, porque en eso sí, nosotros somos la CUT tiene relación con todos los comandos de la oposición y ha logrado coordinar y por lo tanto a nivel nacional ya tenemos una coordinación entre todos los comandos, porque claro, lo decía yo en delante, Recabarren siempre luchó porque fuéramos más incidentes en quienes piensan distinto a nosotros, convencerlos del ideario de los trabajadores a fin y al cabo, ¿ya? Así que eso, las demandas principales están, la Constitución, decirte que en el caso de la pandemia la CUT sacó un plan de emergencia, se la presentó el 18 de marzo al gobierno, y resulta que a lo largo de estos meses, todo lo que presentó la CUT ahí, inclusive puede llevar al presidente y a su ministro de Salud a la cárcel, porque todo lo que la CUT le planteó ahí, después, bueno, hoy día se ha sabido, hay cifras oscuras, hay movimientos dentro del Ministerio de Salud que han ocultado cifras. O sea, todas las medidas que tomó el gobierno eran para decirnos que aquí había una falsa realidad, y por lo tanto hay personas fallecidas. A nosotros se nos murió un dirigente sindical cercano en la comuna de una empresa justamente por COVID. Bueno, la hermana del presidente la contamos también. Entonces hemos vivido nosotros el duelo por esta mala política del gobierno. De hecho, el tema salarial, o sea, suspender los contratos de los trabajadores que se gasten o sea, ahí sí nos podemos gastar nosotros los recursos propios, pero para retirar el 10% le pusieron todo este drama. ¿Ya? Entonces, en el tema del seguro de cesantía sigue siendo un problema porque en realidad es extender un despido. Después que se acaban los recursos, las empresas están despidiendo igual a los compañeros. ¿Y con qué se quedan de fondo de cesantía? Con la miseria que entregará el Fondo Solidario, que le pusieron un tope de 225 lucas. Y más encima ahora, compañero y compañera, el gobierno está insistiendo en los 1.500 pesos de aumento del salario mínimo. Y resulta que la central hace rato que ya discutió que la política salarial de Chile debe partir de las 4 canastas básicas para el tema de la línea de la pobreza. Y lo mismo la pensión mínima debe partir de ese rango. Por lo tanto, sobre los 450.000 pesos, no lo que hoy día el gobierno está ofreciendo. Incluso el gobierno a través del IFE le prometió a Chile las 400 lucas. Y hoy día le está poniendo 1.500 pesos para quedar en un sueldo de 322. O sea, el mismo gobierno se está contradiciendo. ¿Te das cuenta? Entonces, el pueblo yo creo que está expectante, los trabajadores igual, a que si no fuera por la pandemia, compañeros, ya tendríamos este gobierno fuera de su lugar, ya tendríamos elecciones libres y todo lo demás, pero también el pueblo es consciente que debe cuidarse porque se viene una importante batalla que es el plebiscito y después elegir a los constituyentes. Eso, compañero. Muy bien, gracias. Gracias, compañero Jorge. Compañera Camila, para que entremos, digamos, a través de lo que nos decía Jorge, digamos, con una mirada desde la central unitaria, digamos, y su organización también es parte de esta central, podemos entrar a la importancia del plebiscito y del proceso constituyente desde la mirada de los trabajadores, digamos. ¿Cuál es su visión de la participación de los trabajadores y las trabajadoras del movimiento sindical en este minuto que es muy intenso, ¿cierto? Es un periodo de la historia muy álgido y que permite visualizar que es posible provocar grandes cambios en Chile. ¿Cuál es su mirada respecto a lo que vamos a enfrentar?
Como dije, sin participación no hay, no revolución, pero sin participación no hay nada. Y me alegro mucho que la CUT, me entero recién, que la CUT esté trabajando por representar a los trabajadores. Es satisfactorio pensar que estén representados eh, los y las trabajadoras. No es posible, eh, o sea, no es posible pensar eh, que, o sea, la CUT tiene una tremenda fuerza, tiene una tremenda trayectoria y, y con solo eh, ciertos representantes, dirigentes en la región, hemos sido capaces de vincularnos con la mesa social. Y yo creo que ha sido eh, muy relevante porque nos han eh, eh, nos han validado, eh, hablo de la experiencia en Valparaíso, nos han validado eh, como, como referentes y no, eh, y no ajenos eh, a un mundo, de trabajadores. Eh, la mesa social, si bien es mucho más amplia y es mucho más eh, diversa, heterogénea, qué sé yo, con el M8, con las juntas de vecinos, con con, en una serie de una serie de organizaciones que, que son vitales para el funcionamiento sindical. Y, y, eh, eh, y que ha sido, y que realmente ha sido eco eh, con, con el trabajo, eh, con el trabajo mancomunado de la, eh, de la, del hecho social. Y es muy bonito porque en un comienzo fue la Universidad de Playa Ancha quien nos acogió y los alumnos que nos acogieron en, en, en un espacio igualitario de trabajadores y el mundo social. Y, y, y es relevante cómo los trabajadores estamos apoyando a las ollas comunes, más de 90 ollas comunes que están en los cerros eh, y también en el rubro gastronómico que eh, eh, especialmente en el rubro gastronómico que fue bien afectado eh, por la pandemia. Y trabajadores que no tenían
que no tenían, que vivían de la propina, que vivían del que no tenían contrato. Y fue muy sorprendente eh, que eh, fue muy sorprendente que la CUT hiciera eco de esa necesidad tan sentida, que hiciera eco de, de los de, de un rubro que se vio afectado enormemente. El plebiscito presenta un desafío, como lo decía yo, y un desafío que tiene que ver con integrar la diversidad de Chile, la diversidad y la riqueza de la diversidad de Chile, que tienen que ver con no dejar ausentas, no dejar que estén, no dejar que no estén presentes los que, los, eh, em, no dejar que estén, no dejar que, no dejar que la participación falle, por así decirlo. Eh, 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 Me preocupa cómo lo vamos a hacer, me preocupa cómo lo vamos a sostener, que la gente crea en nosotros, que crea que es posible, porque la mayoría del trabajador, o sea, la mayoría del trabajador es independiente, sobre todo en Valparaíso. Hay una precariedad laboral eh, eh, súper importante y me preocupa cómo vamos a incluir a esas personas que, eh, que están frustradas, eh, que, que, es, que es por los que estamos, que es por los que eh, vale la pena luchar, que es, eh, si bien yo tengo un, un empleo estable, eh, pero, pero en mi lucha también están los que no tienen un trabajo estable. Eh, en mi lucha también están los que no tienen. En mi lucha también están los niños del Sename, en las cárceles, eh, eh, los más desprotegidos. Eh, ¿Cómo participa el, 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 cómo participa la discapacidad también? ¿Cómo participa eh, el enfermo mental? ¿Cómo participa eh, por, porque no es solo eh, no queremos más paternalismo, no queremos más subsidios, que queremos que, que Chile sea un país libre, en definitiva. Y aludo libre a las, las esposas o
que señaló Jorge, que no hemos sido liberados totalmente. No hemos sido liberados, y siento que cada vez más cada vez más, pero se las arregla el sistema para estrujarnos. Bueno. Gracias, compañera Camila. Bueno, estamos entrando ya al minuto final del programa. Ahí alguien pregunta cuál debería ser el sueldo democrático, más democrático, el sueldo mínimo. ¿Qué debería ser en Chile más democrático, el sueldo mínimo, que sea un salario ético real? Bueno, quizás Jorge pueda despedir, digamos, con esta respuesta y otras ideas de síntesis que pueda hacernos para despedir el programa, porque ya estamos llegando al fin de esta jornada de programa por voz propia. ¿Ya, Jorge? Gracias, compañero. Oye, aclarar, compañero, que dentro de todos los títulos que me pusieron de cargo, yo de la provincial Chacabuco, como dije al principio, desde la nacional colaboro, pero yo no soy dirigente de la CUT Chacabuco, por si acaso, porque tiene su estructura, ¿sacó? Y por otro lado, decirles que yo soy trabajador de Biblioteca Ilco, ¿ya? Una empresa manufacturera, que probablemente ustedes tengan un tostador por ahí, alguna olla, no sé, el destapador con el colechancho. Bueno, son todos productos que hacíamos en Chile, ¿ya? Mi profesión es matricero, o sea, la lata de uno es que cuando uno explota su creatividad, se la entrega a un privado y ese privado después lucra para él, ni siquiera para mejorar tu condición individual. O sea, hasta ese extremo este modelo, ¿ya? Dicho eso, y la pregunta que está en la pantalla, también lo mencioné en delante, la central ya hace rato que dejó discutir una cifra más, una cifra menos. O sea, cuando el gobierno te dice 1.500, 6.000, 10.000, eso para nosotros no es el tema, no es el monto. Entonces la central tiene una filosofía distinta desde el punto de vista del sueldo mínimo. El sueldo mínimo para nosotros es aquel que permite a 4 personas estar sobre la línea de la pobreza. Ese es nuestro rango, ¿ya? Y si independiente tenga 3, tenga 2, pero siempre el mínimo sea la subsistencia de 4 personas, ¿ya? Bajo los estándares inclusive de lo que el Estado considera como la canasta básica, subsistencia individual, y en eso nosotros hemos llegado a la cifra de los 450.000 pesos, pero ahora inclusive el gobierno estuvo cercano a esa cifra cuando plantea el IFE en 400.000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Por otro lado, ministro de Hacienda, que obedece más que nada a los principios del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, más que de resolver los problemas acá dentro de Chile. Entonces, este ministro, que cuida solamente los intereses de los cercanos de Minera, o sea, del gran capital, está proponiendo una miseria. Y esa miseria, por supuesto, que la CUT no puede estar de acuerdo. Entonces, de hecho, una de las 40, no sé si en las 40 medidas, o la constitución que estaba proponiendo Salvador Allende para efectos de una nueva constitución en Chile, estaba proponiendo un sueldo mínimo que tenía estas características, ya un sueldo mínimo que alcanzara a tener el trabajador toda sobrevivencia, y la trabajadora y su familia, e inclusive que proponía que quedara en la constitución que ese sueldo mínimo fuera reajustable por el costo de la vida. Así lo señala, me parece, en una parte de salario que dedica Allende en su propuesta de una nueva constitución, inclusive la Cámara de los Trabajadores. O sea, solamente va a asistir la Cámara de Diputados y va a asistir el Ejecutivo y la Cámara de los Trabajadores, o sea, de la clase. Y ponía la CUT ahí como el único ente del cual los trabajadores se organizaban en Chile. Hay que entender que en Alemania, estamos hablando de un país totalmente capitalista, socialdemócrata, está en la Constitución garantizada la estructura del movimiento sindical.
O sea, en Alemania no existe, no es como acá que se deja la libertad de formar 2, 3, 4, 5 centrales. No, allá está instalado la verticalidad, está instalado todo, y por eso es que los alemanes han sido capaces de reducir su jornada a 28 horas semanales, a pesar de la incorporación de la tecnología. Entonces, son miradas que nosotros tenemos que tener, porque lo que tenemos que discutir después de ganar el apruebo y la convención constitucional tiene que ver con dibujar ese país, con poner el esqueleto, porque también es cierto que las personas que tienen que construir esta nueva constitución tienen que tener también muchos elementos de la mirada nuestra como clase, ¿ya? O sea, nosotros estamos hoy día haciendo, como decían delante, una propuesta que después esa propuesta, después de hecho todos estos foros y todas las cifras que necesitamos, nosotros saber con cuánto crece, con un PIB de participación de nueva industria, queremos saber cuánto empleo formal se crea en Chile. Porque nosotros queremos transitar con ciertas políticas económicas, en un periodo que podemos establecer con rango, este país se ponga como meta volver a tener la política de pleno empleo, ¿ya? Una política de pleno empleo, pero con empleo formal. Y ese empleo formal ¿por qué necesitamos la formalidad? Porque a través de la formalidad del empleo decente, que cuando tengamos garantizados los derechos de la libertad sindical, la negociación colectiva ramal, donde el sindicalismo sea efectivamente cumpla su rol histórico de conducir el país, en ese estado que nosotros queremos construir, los trabajadores debieran ir dejando esta informalidad que hoy día llena, digamos, las ferias libres, como decía el compañero en nuestro foro, en el cual ahí está la cesantía disfrazada, y por eso es que las cifras no contabilizan esa cesantía disfrazada de esos casi 5 millones de trabajadores que no cotizan, que no están en ningún lado, pero sí engrosan y hacen. Antiguamente la feria de 2 cuadras, hoy día las ferias son cuadra y cuadra y cuadra y cuadra. La gente cada vez abre sus negocios en sus casas, ¿ya? O sea, nosotros hemos visto cómo en cada esquina se vende un saco de papa, la gente está buscando una forma de subsistencia, pero eso es también por la destrucción de un tipo de economía que ningún país desarrollado en el mundo, y esto no lo decimos nosotros, lo dicen los estudios de nuestra contraparte, que es la CIMED, ningún país del mundo ha logrado el progreso o el desarrollo si no es a través de la industrialización. Sea Corea del Sur, sea Alemania, sea Francia, sea China, inclusive, todos los países dependen de un proceso de transformación, ¿ya? De la industria. Entonces, en ese sentido, claramente tenemos que debatir, nosotros estamos por construir los sindicatos de trabajadores eventuales para darle continuidad, no porque dejes la pega vas a perder tu condición de clase y tu organización de clase. Entonces me tocó participar con los compañeros de la Federación Eduardo Miño en un pliego que fuimos a entregar al Ministerio del Trabajo, me parece que en julio, rompiendo todas las medidas de represión que habían cercanas, y nos instalamos y logramos entrar y entregar ese pliego, porque ahí están instaladas las bases también de los cesantes, porque aquí lo que los compañeros tienen claro, están organizando todo el país. Estos compañeros tienen claro que lo que el gobierno pretende es nuevamente levantar el PEN y el POJ, con todo el daño previsional que significa para los trabajadores cesantes en aquellos tiempos. Entonces, por eso es que el debate también de los cesantes es construir, y por eso es que nos apoyan también y coinciden con nosotros en el tema de reindustrializar Chile para efectos de dar un empleo decente. Así que yo creo que podemos tener muchos programas más en los cuales ya podemos ir dando cuenta de estos avances. Y bueno, pues saludarlo a ustedes, a todos y a todas, y gracias por la invitación. Muy bien, compañero Jorge Murúa, muchas gracias. Y compañera Camila Reyes para su saludo de despedida para cerrar el programa. Muchas gracias por la invitación. Espero estar más fluida, pero yo creo que no es casualidad. Un gusto conocerte, Jorge. Un abrazo. Muy bien. Raúl, muchas gracias. Igual a ti, Camila.
Raúl. Sí, bueno, gracias a Camila Reyes y a Jorge Murúa por haber participado en el tercer programa de Por Voz Propia, Las y los Trabajadores. Y bueno, esperamos que no sea la última vez y tengamos en los futuros meses que vienen volver a compartir ideas y saber cómo va la lucha desde el punto de vista de los trabajadoras y trabajadores chilenos. Gracias a ambos. Adiós.